La entrevista Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición de la entrevista Prime. Y hoy nos acompaña la abogada constitucionalista, expresidenta del Tribunal Constitucional y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña. Muchísimas gracias por el tiempo, ¿no?, para esta entrevista. No, encantada, Andrea. En una semana que necesitamos una mirada experta para hablar de lo que ha estado ocurriendo como consecuencia del llamado caso Audio. Y quiero hablar de lo que ha ocurrido específicamente con el Poder Judicial, pero cómo se ha ido vinculando también con el Legislativo. Prueba de ello es lo que veíamos ayer en el Senado con la decisión de aprobar dos acusaciones constitucionales contra dos ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Primero, quiero partir preguntándole qué le pareció la manera en que se procedió con esa acusación constitucional, en una votación inicial en la Cámara que fue en conjunto, ¿no?, como si fuese un paquete, cuando estábamos hablando de dos casos que eran distintos. A ver, Andrea, solemos decirle a los alumnos de las facultades de Derecho que para responder ciertas cuestiones hay que distinguir. Y me parece que en este caso esa respuesta es adecuada. ¿Por qué razón? Porque si uno considera la respuesta formal, y llamo por respuesta formal a la que tiene que ver con la aplicación de las normas vigentes, básicamente lo que dice la Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso, es cierto. La Cámara de Diputados no tenía otra alternativa que aprobar la acusación constitucional referida a dos autoridades distintas, por hechos distintos, ocurridos en tiempos distintos. Entonces, aplicando literalmente las normas, parece que no había solución. Pero hay otra mirada que ya no es formal, sino que es una mirada sustancial. Y es que las normas deben interpretarse de manera finalista. Y entonces, lo que ha venido ocurriendo y que culminó ayer con el pronunciamiento del Senado, es que una de las personas involucradas, una de las autoridades, ha manifestado a través de su defensa que se habría estado vulnerando su derecho al debido proceso. Y en efecto uno puede pensar que al estar ligadas las dos acusaciones, de alguna manera, como se ha dicho, una arrastra a la otra. Entonces, por eso yo decía, creo necesario distinguir entre lo que sería una respuesta formal y una respuesta más finalista de integración de las normas. Exacto. Ahora, una cosa es lo que ocurrió en la Cámara con esta votación en conjunto y otra cosa es lo que ocurrió con el Senado, que termina sellando el destino de ambas acusaciones siendo aprobadas. En el caso de Ángela Vivanco había consenso total. De hecho, solamente en uno de los capítulos una abstención, pero el resto fue aprobado por la totalidad de los miembros del Senado que estuvieron en la votación. Pero en el caso de Sergio Muñoz, aquí hubo una división política muy fuerte del oficialismo, que decía que esto era una especie de vendetta o una pasada de cuentas, digamos, por los fallos que de los que había sido responsable Sergio Muñoz, y quienes, la oposición, defendían la base de esa acusación constitucional. ¿Hay, a su juicio, antecedentes para decir que aquí se le cobró la cuenta por fallos pasados a Sergio Muñoz, según su mirada? Desde mi personal punto de vista, en esta acusación constitucional no hay base. Lo digo con cierta propiedad porque yo analicé la acusación constitucional completa que involucraba a la exministra Ángela Vivanco, al hoy exministro Sergio Muñoz, pero también las defensas y el debate que se sostuvo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Me pregunto si en la Cámara de Diputados se hubiera detectado ya, y estoy hablando por algunos diputados que pertenecen al oficialismo, que de alguna manera se estaba tratando de revisar la forma como el juez Muñoz había fallado en ciertos casos. Eso habría sido claramente un atentado contra la independencia judicial prohibido por el artículo 76 de la Constitución. La pregunta es ¿por qué no se dijo nada en la Cámara de Diputados? Este debate al que tú aludes aparece en el Senado. Y cuando uno observa el intercambio de opiniones entre los senadores, se puede dar cuenta que este es un argumento que levantaron las fuerzas oficialistas, tratando de mostrarle al país
que había una intención solapada, oblicua, se dijo también, Sí. de utilizar el mecanismo de la acusación constitucional para pasarle la cuenta, estas son tus expresiones, al exministro Muñoz por su fallo. La verdad es que yo escuché el debate y entre quienes emitieron opiniones justificando su voto favorable, no encontré nada que pudiera asimilarse a eso. Por el contrario, todos esos parlamentarios, unos y otros, se referían al mérito de los dos capítulos acusatorios que involucraban al ex juez Muñoz. Y en ese sentido, ¿para usted existía entonces mérito de esa acusación en sus dos capítulos? Preguntado así tan específicamente y sobre todo analizado el debate de ayer, a mí me hizo mucho sentido la intervención de dos senadores, de Francisco Chaguán y de Luciano Cruzcoque, quienes dividieron su votación efectivamente y estuvieron por aprobar el primer capítulo acusatorio y no así el segundo. Y quiero explicar en el caso del segundo capítulo y recordarle a quienes nos están escuchando que este segundo capítulo tenía que ver con el hecho de que el exministro Muñoz habría omitido denunciar la situación en que se encontraba su hija, ejerciendo jurisdicción fuera del país e infringiendo la obligación de residencia que pesa sobre los jueces. Perdón, para ponerlo en contexto, realizando estas audiencias vía Zoom desde Italia. Exactamente, exactamente. Ahora bien, esto más bien es una conducta reprochable y claramente imputable a la hija, que fue debidamente sancionada en su momento porque el órgano que era su superior jerárquico directo, que era la Corte de Apelaciones de San Miguel, con una amonestación privada. Entonces, volver sobre aquello que a mí me hace sentido decir de alguna manera ya estaba zanjado, no parece razonable. En cambio, en el primer caso hay dos declaraciones juradas. La de una persona vinculada a la inmobiliaria, que era parte en una causa en la cual intervino el ministro Muñoz, y la declaración jurada del propio ministro Muñoz. Y entonces hay quienes dicen, allí falló el estándar de prueba, porque debió haberse profundizado esa prueba. Pero sucede que el Senado tiene que fallar como jurado, no estrictamente como un tribunal de derecho. En los tribunales americanos, para quienes ven las películas de abogados norteamericanas, las personas de la calle que son sorteadas para desempeñarse como jurado emiten un veredicto de inocencia o culpabilidad una vez que han escuchado las posiciones de las partes. De esa manera se forma su convicción. Claro, y ahí entramos en un debate que no ha estado solamente presente en esta oportunidad, sino que en muchas otras respecto a la herramienta de la acusación constitucional. ¿Es una herramienta política? ¿Es una herramienta jurídica? ¿Es una mezcla de ambas cosas? ¿Se le puede exigir a un cuerpo que no es judicial una prueba que sí podría exigirse, por ejemplo, en tribunales? ¿Cómo se zanja eso? Hay varias miradas al respecto, no es un tema que esté absolutamente zanjado desde el punto de vista de quienes están en este tema, ¿no? Absolutamente. Me gustaría partir por la mirada de la defensa, Sí. lo que fue la defensa del exministro Muñoz, que lideró prácticamente todo el tiempo el abogado, ex colega mío en el Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil. Yo creo que Jorge desde un comienzo trató de plantear que esta era una situación que, atendida a la gravedad de la sanción a la que conduce, que es la eventual destitución en el cargo del acusado, exigía un alto estándar de prueba. Pero a mí me parece que eso choca de alguna manera con la naturaleza que tú bien has recordado, jurídico-política de la acusación constitucional. ¿Cómo se manifiesta? La naturaleza jurídica básicamente se manifiesta en que hay que deducir acusación constitucional contra las autoridades expresamente señaladas en la Constitución y por las causales precisas que ésta indica. No se puede ampliar más allá de lo que la Constitución señala. Y enseguida el carácter jurídico de una acusación tiene que ver con un procedimiento que está regulado en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y a mayor abundamiento en el reglamento de las cámaras, de forma tal que hay un debido proceso, hay la posibilidad de que se confronten las posiciones de los diputados acusadores con la defensa de la autoridad acusada. Pero es evidente que en la segunda instancia, cuando al Senado se le confiere la potestad de resolver como jurado, hay una apreciación que es política,
en el fondo la idea que está implícita es que los representantes de la ciudadanía, teniendo presente aquellos valores de la ciudadanía que los ha llevado a elegirse en esos cargos representativos, querrían o esperarían de sus representantes frente a autoridades que han incurrido en infracción a deberes constitucionales. Y en medio de este debate, Marisol, aparece la declaración del presidente Gabriel Boric, quien decía que en su rol de jefe de Estado era necesario reflexionar sobre la decisión a propósito de la situación del exministro Sergio Muñoz y advertir sobre los efectos complejos y nocivos que puede acarrear para la democracia el mal uso que se puede hacer de las instituciones. Y decía que utilizar las acusaciones constitucionales contra un juez como un medio oblicuo, que era el concepto que usted utilizaba, para enjuiciar sus sentencias del pasado o la manera de comprender el derecho por parte de alguno de ellos, sienta un precedente que es muy peligroso. ¿Qué le parece esa declaración y qué le parece que sea el presidente quien interviene en este debate? Lo primero que yo diría es que si uno contrasta la declaración del presidente de la República con la declaración del otro poder concernido y afectado, agregaría yo, que es el Poder Judicial, a través de las expresiones de la vocera de la Corte Suprema, la ministra María Soledad Melo, uno puede apreciar un tono absolutamente distinto. La vocera de la Corte Suprema ha dicho no queda más que acatar el resultado de una decisión adoptada por un órgano del Estado en ejercicio de las potestades que le han sido conferidas por la Constitución y las leyes. Y eso está perfecto. Y me parece además que ese ha sido el discurso que ha tenido el gobierno en muchas situaciones judiciales. Cuando la propia ministra del Interior, por ejemplo, ha dicho a nosotros no nos corresponde cuestionar lo que deciden los tribunales. Pero pareciera que ahora el presidente de la República opta por un camino muy distinto. Y entonces, en su calidad de titular de la función ejecutiva, que lo es, él emite un pronunciamiento sobre un aspecto que es vital dentro del Estado de Derecho, que es que la separación de los poderes o funciones del Estado opera con pesos y contrapesos. Y claro, la acusación constitucional es, prima facie, en principio, un contrapeso a la actividad de las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. Entonces, decir que aquí se está infringiendo, se está atentando contra la democracia, eventualmente contra el Estado de Derecho, me parece que de alguna manera conecta con las palabras del presidente del Senado, que llama al presidente a reflexionar un poco sobre lo que significa el principio de la separación de poderes. Pero lo más, no sé, lo más complicado, diría yo, en el caso de las palabras del presidente de la República es la valoración, porque él efectúa una valoración que me parece que es una valoración subjetiva, que no se desprende en absoluto del mérito de los antecedentes de la acusación que se ha tramitado, aduciendo entonces que, o tratando de explicarle al país que aquí lo que ocurrió realmente es una especie de pasada de cuenta. ¿Le parece imprudente el presidente con esa declaración? Es difícil calificar al presidente de la República de imprudente. Yo soy respetuosa de las instituciones, pero sí, me parece que efectivamente faltó una adecuada dosis de prudencia, a lo mejor una adecuada dosis de asesoría también. Volviendo al tema que origina y que termina en la acusación constitucional, al menos de la ministra Ángela Vivanco, ha surgido todo un cuestionamiento una vez más, porque esto se ha arrastrado durante años respecto al sistema de nombramiento de jueces. El gobierno ha dicho que va a presentar un proyecto para hacer una modificación. Pero lo presentó. Claro, pero no tenemos el detalle exactamente de cómo va a ser este nuevo sistema, o si realmente se va a poder hacer la modificación en este gobierno, pensando en que ya ha habido intentos en otras oportunidades. ¿A usted le parece que este sistema ya es insostenible, dado los hechos que hemos conocido? Tuve la oportunidad de leer el proyecto de ley, el mensaje del presidente de la República, que se compone como todo mensaje de la parte de la fundamentación de la iniciativa y del articulado, junto con las firmas de las autoridades respectivas. A ver, me parece que este mensaje presidencial tiene el mérito, que hay que reconocerlo, de abordar un tema que es urgente en el país
y que no lo aborda necesariamente, Andrea, desde una perspectiva coyuntural, porque sería muy fácil que el mensaje hubiera dicho, atendido lo que ha ocurrido con 2 ministros de la Corte Suprema que acaban de ser destituidos en una acusación constitucional, venimos a proponer. No, creo que el mensaje aborda una fundamentación adecuada cuando dice, han existido muchas iniciativas en los años pasados, mociones parlamentarias, posiciones de la doctrina, incluso una propuesta de la propia Corte Suprema, de forma tal que muestra un cierto consenso transversal en la necesidad de avanzar en una reforma constitucional en este punto. Ahora, el cómo, como se dice normalmente, la bajada pudiera merecer algunos reparos que ya los ha manifestado, por ejemplo, la Asociación de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial. Ha dicho, por de pronto, y solo menciono ese detalle, ha dicho aquí no se innova nada, porque igualmente en el caso de los ministros de la Corte Suprema, si se quiere evitar la politización, la propuesta de terna que haría un Consejo de Nombramientos Judiciales al presidente de la República para que elija un nombre, igual tiene que pasar por el acuerdo del Senado, claro, aunque no por 2/3, sino por 3/5. Entonces, me parece que ahí tiene un punto la Asociación de Magistrados. O sea, ¿seguiría existiendo un incentivo a esta especie de negociación entre senadores y quienes son candidatos? Y agreguemos que, además, sabemos que Chile necesita urgentemente una reforma al sistema político porque está tremendamente fragmentado el sistema de partidos. Por lo tanto, esta realidad, esta constatación lleva a que se produzcan alianzas o pactos. A ver, yo voto por tu candidato, pero tú me entregas el voto después en este proyecto de ley que le interesa a mi coalición. Y yo creo que ese tipo de incentivos son perversos para la democracia y desde luego no contribuyen a evitar la politización de los nombramientos. Abogada Marisol Peña, muchísimas gracias por conversar con nosotros en la entrevista Prime. Encantada, Andrea, muy buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches. Nos despedimos, ya volvemos con más. La entrevista Prime.